Día 62. Arrancamos un nuevo día y hay que arrancarlo con agradecimiento. ¿Te acordás que ayer vimos esos 10 leprosos que fueron sanos al obedecer a la palabra de Jesús? Que vayan al sacerdote y ahí se sanan. Y solo uno volvió para agradecer. Hay que ser agradecido. Yo soy agradecido a Dios por este nuevo día de vida. Soy agradecido a Dios porque estoy en este momento pudiendo hablar, pudiendo comunicarte este mensaje. Y hay veces que hay cosas que las damos por sentados, como esto que estoy pudiendo hacer, de poder abrir mi boca y hablar. Y es un milagro de Dios, es un regalo de Dios, que no tengo que dar nada por sentado de cada cosa que puedo hacer, de si podés usar tus manos, si podés usar tus pies, si estás pudiendo respirar, sea lo que sea que podés hacer en este día, es gracias a Dios y hay que ser agradecido. Hay que entrar por sus puertas con acciones de gracias, dice la Biblia. Hay que ser agradecido. Así que yo te animo a que le digas gracias Jesús por algo. No tengo dudas que puede ser que haya cosas para quejarte. No tengo dudas que puede ser que tal vez no sea el mejor día para que yo te esté planteando esto de agradecer. Pero, ¿cuánto nos cambia, pucha? ¿Cuánto nos cambia el ser agradecido? Qué bien que nos hace. En vez de estar siempre viendo el vaso medio vacío, poder verlo un poco medio lleno, ser agradecidos a Dios. Y hay que ser agradecidos que podemos seguir escuchando la Biblia, que es la palabra de Dios. Y nos vamos para Números, capítulo 3, en el que vamos a ver que se menciona nuevamente, tal vez recordarás, cuando habían muerto los hijos de Aarón por haber ofrecido un fuego extraño. Bueno, ahora en el arranque de este capítulo 3 de Números se vuelve a mencionar esa situación y es algo que vamos a ver que ocurre a lo largo de la Biblia, de cosas que ya vimos, se vuelven a mencionar. Sobre todo nos va a pasar eso cuando veamos el libro de Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Crónicas. Eso lo vamos a ir viendo y también lo hemos visto en los evangelios, viste que leímos el evangelio de Mateo y hay cosas que Marcos también mencionaba y hay cosas que Lucas también está mencionando y Dios lo quiso así para reforzar conceptos, principios y que nos quedara más grabadito en nuestra cabecita. Arrancamos con Números capítulo 3 sin dar más vueltas y dice así: esta es la descendencia de Aarón y de Moisés, como quedó registrada cuando el Señor le habló a Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab, el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron en la presencia del Señor en el desierto de Sinaí cuando quemaron ante el Señor una clase de fuego diferente a la que él había ordenado. Ya que ellos no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar quedaron para ministrar como sacerdotes junto con su padre Aarón. Entonces el Señor le dijo a Moisés: llama a los de la tribu de Leví, que pasen adelante y preséntalos al sacerdote Aarón para que sean sus ayudantes. Servirán a Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo. También cuidarán de todo el mobiliario de la carpa sagrada y servirán en el tabernáculo en representación de todos los israelitas. Designa a los levitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos, porque de entre todo el pueblo de Israel ellos fueron dedicados para este propósito. Nombra a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio. Pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada. El Señor le dijo a Moisés: mira, yo he escogido de entre los israelitas a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí, porque todos los primeros hijos varones son míos. El día que herí de muerte al primer hijo varón de cada familia egipcia, aparté para mí a todo primer nacido de Israel, tanto de personas como de animales. Ellos son míos. Yo soy el Señor. El Señor le habló de nuevo a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: registra los nombres de los miembros de la tribu de Leví,
por sus familias y clanes. Anotan una lista a cada varón de un mes o más. Entonces Moisés los anotó, tal como el Señor le había ordenado. Leví tenía 3 hijos llamados Gersón, Coat y Merari. Los clanes descendientes de Gersón llevaban el nombre de 2 de sus descendientes, Libni y Simei. Los clanes descendientes de Coat llevaban el nombre de 4 de sus descendientes, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los clanes descendientes de Merari llevaban el nombre de 2 de sus descendientes, Maali y Musi. Estos eran los clanes de los levitas, anotados según sus grupos de familia. Los descendientes de Gersón estaban constituidos por los clanes descendientes de Libni y Simei. Entre los gersonitas había 7.500 varones de un mes o más. Se les asignó el área occidental del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes gersonitas era Elisaf, hijo de Lael. Estos 2 clanes eran responsables de cuidar el tabernáculo, la carpa sagrada con sus cubiertas y la cortina de la entrada. Las cortinas del atrio que rodeaban el tabernáculo y el altar, la cortina a la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los descendientes de Coat estaban constituidos por los clanes descendientes de Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Entre los coatitas había 8.600 varones de un mes o más. Ellos eran responsables de cuidar el santuario, y se les asignó el área sur del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes coatitas era Elisafán, hijo de Uziel. Estos 4 clanes eran responsables de cuidar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los diferentes objetos utilizados en el santuario, la cortina interior y todos los accesorios relacionados con su uso. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, era el administrador principal a cargo de todos los levitas, con la responsabilidad particular de la supervisión del santuario. Los descendientes de Merari estaban constituidos por los clanes descendientes de Malí y Musi. Entre los meraritas había 6.200 varones de un mes o más. Se les asignó el área norte del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes meraritas era Suriel, hijo de Abiaal. Estos 2 clanes eran responsables de cuidar la estructura que sostenía el tabernáculo, los travesaños, los postes, las bases y todos los accesorios relacionados con su uso. También eran responsables de los postes del atrio y de todas sus bases, estacas y cuerdas. Delante del tabernáculo, hacia el oriente por donde sale el sol, estaba el área reservada para las carpas de Moisés y las carpas de Aarón y sus hijos. Ellos tenían la máxima responsabilidad sobre el santuario en nombre del pueblo de Israel. Todo el que no fuera sacerdote o levita y se acercara al santuario sería ejecutado. Cuando Moisés y Aarón, por orden del Señor, contaron los clanes de los levitas, el número total de varones de un mes o más de edad llegó a 22.000. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora cuenta a todos los primeros hijos varones que hay en Israel de un mes o más, y anota sus nombres en una lista. Los levitas tienen que ser apartados para mí, como sustitutos de todo primer hijo varón de Israel. Yo soy el Señor. Los animales de los levitas también serán apartados para mí, como sustitutos de la primer cría de los animales de la nación entera de Israel. Entonces Moisés contó a los primeros hijos varones del pueblo de Israel, tal como el Señor le había ordenado. El número de los primeros hijos varones de un mes o más llegó a 22.273. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a los levitas como sustitutos de los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Toma también los animales de los levitas como sustitutos de las primeras crías de los animales del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí, yo soy el Señor. Los primeros hijos varones de Israel superan al número de levitas por 273. Para rescatar a esos primeros hijos varones que exceden, recoge 5 piezas de plata por cada uno de ellos. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario, que equivale a 20 geras.
entrega la plata a Aarón y a sus hijos como precio de rescate de los primeros hijos varones que exceden al número de levitas. Entonces Moisés recogió la plata por el rescate de los primeros hijos varones de Israel que superaron al número de levitas. Reunió 1.365 piezas de plata como pago por los primeros hijos varones de Israel. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario, así que Moisés les dio la plata del rescate a Aarón y a sus hijos, tal como el Señor le había ordenado. Y ahí finalizamos el capítulo 3 del libro de Números y nos vamos rapidito al 4. ¿Te das cuenta por qué se llama Números el libro? ¿Cuántos números hay, ¿Cuántos datos? ¿Cuántos números aparecen? Vamos para el capítulo 4 que dice así. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: registren los nombres de los miembros de la división coatita de la tribu de Leví por clanes y familias. Anoten en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Pequeño paréntesis acá, viste que te decía de la tribu de Leví, los que tenían entre 30 y 50 años, o sea, a partir de los 30 podían servir en el tabernáculo. Jesús comenzó a los... Vamos a seguir con el versículo 4, dice así: las responsabilidades de los coatitas en el tabernáculo tendrán que ver con los objetos más sagrados. Cuando el campamento sea trasladado, Aarón y sus hijos deben ser los primeros en entrar al tabernáculo para bajar la cortina interior y con ella cubrir el arca del pacto. Luego, cubrirán la cortina interior con cuero de cabra de la mejor calidad y por encima del cuero pondrán una sola pieza de tela azul. Por último, colocarán las varas en su lugar para trasladar el arca. Luego extenderán una tela azul por encima de la mesa en la que se exhibe el pan de la presencia y sobre la tela pondrán los tazones, los cucharones, los frascos, las jarras y el pan especial. Después extenderán por encima de todo esto una tela escarlata y finalmente sobre la tela escarlata una cubierta de cuero de cabra de la mejor calidad. Luego colocarán las varas para transportar la mesa. Después cubrirán el candelabro con una tela azul junto con sus lámparas, las despabiladeras de las lámparas, las bandejas y los frascos especiales para el aceite de oliva. Luego pondrán por encima de los candelabros y sus accesorios un cuero de cabra de la mejor calidad y montarán todo el bulto sobre una estructura para transportarlo. Luego extenderán una tela azul por encima del altar de oro para el incienso y recubrirán la tela con cuero de cabra de la mejor calidad. Después colocarán las varas para transportar el altar. Tomarán todo el mobiliario restante del santuario y lo envolverán en una tela azul. Lo cubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad y lo montarán sobre la estructura para transportarlo. Quitarán las cenizas del altar para los sacrificios y lo cubrirán con una tela púrpura. Colocarán todos los utensilios del altar, los braseros, los tenedores para la carne, las palas, los tazones y todos los recipientes sobre la tela y los cubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad. Finalmente, colocarán en su sitio las varas para transportarlo. El campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino, pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben transportar. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será responsable del aceite del candelabro, el incienso aromático, la ofrenda diaria de grano y el aceite de la unción. Es más, Eleazar será responsable de todo el tabernáculo y de todo lo que hay en él, incluso del santuario y su mobiliario. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: no permitan que los clanes de Coat lleguen a ser exterminados de entre los levitas. Hagan lo siguiente para que ellos no mueran cuando se acerquen a los objetos más sagrados. Aarón y sus hijos siempre deben entrar con los coatitas y se les asignará a cada uno lo que deba hacer o cargar.
Los coatitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados, ni por un instante. Si lo hacen, morirán. El Señor le dijo a Moisés: registra los nombres de los miembros de la división gersonita de la tribu de Leví por clanes y familias. Anota en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Los clanes de los gersonitas serán responsables del servicio en general y de transportar cargas. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo en sí, junto con sus cubiertas, el revestimiento exterior de cuero de cabra de la mejor calidad y la cortina de la entrada del tabernáculo. También transportarán las cortinas de las paredes del atrio que rodean el tabernáculo y el altar, la cortina de la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los gersonitas son responsables de todos estos objetos. Aarón y sus hijos dirigirán a los gersonitas en todos sus deberes, ya sea en el traslado de los accesorios o en otros trabajos. También asignarán a los gersonitas la responsabilidad de lo que deberán transportar. Estos son los deberes asignados a los clanes gersonitas en el tabernáculo. Ellos serán responsables ante Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ahora, registra los nombres de los miembros de los clanes y familias de la división de los meraritas de la tribu de Leví. Anota en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Su única responsabilidad en el tabernáculo será transportar cargas. Ellos llevarán los soportes del tabernáculo, los travesaños, los postes y las bases. Asimismo, los postes para las paredes del atrio con sus bases, estacas y cuerdas, y los accesorios y todo lo necesario relacionado con su uso. Asígnale a cada hombre por nombre lo que debe transportar. Estos son los deberes de los clanes meraritas en el tabernáculo. Ellos son responsables ante Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Así que Moisés, Aarón y los demás jefes de la comunidad anotaron en una lista a los miembros de la división coatita por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó 2.750. Este fue el total de hombres de los clanes coatitas que cumplían los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. También anotaron a la división de los gersonitas por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó 2.630. Este fue el total de hombres de los clanes gersonitas que cumplían los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron, tal como el Señor lo había ordenado. También anotaron a la división de los meraritas por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para el servicio en el tabernáculo. El número total sumó 3.200. Este fue el total de hombres de los clanes meraritas que cumplían los requisitos necesarios para servir. Moisés y Aarón los anotaron, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Entonces Moisés, Aarón y los jefes de Israel anotaron en una lista a todos los levitas por sus clanes y familias. Todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo y para transportarlo sumaban 8.580. Cuando registraron sus nombres, a cada hombre se le asignó su tarea y se le dijo lo que debía transportar, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Así se completó el registro, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Y ahí finalizamos Números capítulo 4. ¿Viste cómo Dios está en los detalles? Así como el Señor le había ordenado a Moisés. Todo estaba muy ordenadito, de qué hijo de Aarón se iba a encargar de qué parte, de qué personas tenían que transportar cada cosa del tabernáculo. Todo tenía su orden.
porque Dios es un Dios de orden. Nos vamos rapidito para el libro de Lucas, el capítulo 18. Nos toca leer en este día. Lucas 18 dice así: cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: ¡oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador! Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Cierta vez, un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pedro dijo: nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús. Les aseguro que todo el que haya dejado casa,
o esposa, o hermanos, o padres, o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo: escuchen, subimos a Jerusalén donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él. Lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar: ¡Jesús, hijo de David! ¡Ten compasión de mí! ¡Cállate!, le gritaba a la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte: ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Jesús le dijo: bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Y ahí finalizamos Lucas capítulo 18. Me encanta esta historia. Este hombre ciego gritaba desesperadamente. ¿Por qué? Porque sabía que su esperanza estaba en Jesús, que el cambio para su vida estaba en Jesús. Y por eso clamaba y clamaba, por más que le decían: ¡cállate, cállate! Él seguía clamando porque sabía que la respuesta venía de Jesús. Y cuando Jesús le pregunta: ¿qué querés que te haga? Yo quiero recobrar la vista. Y si estuve gritando, pidiendo que quería verte y estar contigo, Jesús, es porque sé que vos lo podés hacer. ¿Vos crees en Jesús así, como este hombre? ¿Buscás a Jesús así, como este hombre? ¿Con tanta desesperación le pedís a Jesús porque sabés que Él lo puede solucionar? ¿O pedís a veces por cumplir nomás? Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero creerle a Dios, que Él es el Dios de lo imposible. Y quiero que le creas que Él puede solucionar cualquier situación. Planteásela a Dios, pedísela con fe, insistentemente. Como esa mujer que tuvo ese juez injusto, esa viuda, pero decía: ayúdeme en mi problema, ayúdeme. Y seguía insistente hasta que el juez dijo: bueno, esta mujer me tiene cansado, me tiene hastiado, me tiene podrido, la voy a ayudar, al menos por su insistencia. Bueno, Dios no es como ese juez injusto. Dios es un Padre amoroso que te quiere ayudar. Búscalo, clamá insistentemente que la respuesta viene del cielo, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a sanar. Te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga.